Muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos en este cuarto encuentro del ciclo de diálogos de la inteligencia del bien común. ¿Sí? Para los que es la primera vez que nos están acompañando, el doctor Rubén Pesci viene desarrollando este tema a lo largo de su carrera. Él es arquitecto de profesión y ambientalista de vocación, así se lo conoce. ¿Sí? Tiene una larga trayectoria y es reconocido en muchos países de Latinoamérica. En este espacio lo está acompañando la licenciada María Ángeles Ropaldo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en orientación cognitiva y en trastornos de ansiedad. ¿Sí? En esta ahora antes de darle la palabra a María de Los Ángeles, les comento cómo va a ser la dinámica. Ellos van a conversar sobre sobre un tema que nos van a traer a todos, y posterior a su intercambio pasaremos a abrir el foro para que todos podamos interactuar. ¿Sí? Bienvenidos todos. Ángeles, te doy la palabra. Muchas gracias, Viviana. Bueno, buenas tardes. Llegando ya al cierre de esta semana. Y afortunadamente, con este encuentro, donde vamos a seguir profundizando. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenidos a todos. Ángeles, ¿cómo te va, querida? ¿Qué decís? Un abrazo. Bien, bien. Bueno, aquí con expectativas para seguir profundizando estas ideas que se relacionan con la inteligencia del bien común, y bueno, expectante para ver de qué nos vas a hablar hoy, qué vamos a compartir. Bueno, algo estuvimos hablando en el transcurso de la semana y terminamos por elegir el tema económico. El tema económico del cual habla todo el mundo, parece que no tengo nada que agregar. Vamos a ver si de nuestro diálogo surgen cosas interesantes. Veo algunos buenos amigos ahí que nos están acompañando y a otros nuevos conocidos. Voy a hablarles de economía, pero vamos a empezar por hablar, Ángeles, del propio significado de economía, porque yo creo que acá, lo anticipo, hay una gigantesca confusión que yo no sé si tiene 6.000 millones de confusos, o 4.000, o 1.000, o 8.000, pero me da la impresión, y me lo han enseñado muchos, que estamos hablando incorrectamente cuando hablamos de nuestra crisis económica, cuando hablamos de nuestra crisis de financiera. Creo que son conceptos totalmente equivocados a partir de 3 siglos de deformación. ¿Qué te parece? ¡Wow! Eso sí que es arrancar con todo. Ahora Sí, quiero que me cuentes, bueno, ¿cómo se ve? claro, porque lo que pasa es que los temas nos han ido encadenando hacia esto. Hablamos primero de la vivienda social y por qué no era vivienda social y por qué se hacía mal y por qué terminábamos ocupando tierras que no son de nuestra propiedad y por qué terminábamos convirtiendo el tema casi en una violencia, el tema de la vivienda, de una esperanza casi en una violencia. Pero después conectamos esto con el automóvil el cual parece que valoramos más que a nuestra casa, y que en gente de condición humilde, trabajadores, cuentapropistas, en fin, tienen un bonito auto en la puerta, probablemente no muy viejo, porque incluso las verificaciones vehiculares acá en Argentina nos impiden tener autos viejos, tienen que funcionar muy bien, tienen que estar al día, entonces hay un esfuerzo por tener los autos en las mejores condiciones posibles. Mientras tanto, la casa puedo no pintarla en 50 años, más o menos. Pero entonces, ¿qué se trata? La vivienda social, diríamos que es un grave problema económico y no solo social. El automóvil, diríamos que es un grave problema económico y no solo social. Entonces, ¿por qué no reflexionar sobre la economía misma? Y la primera puntada sería definiciones. Economía quiere decir la administración de Gaia, la administración de la casa, no la acumulación de dinero, no la distribución del dinero. Eso es otra historia, que ya llegaremos a ella. Sino la sana economía de la casa. Entonces la pregunta es, lo que practicamos día a día,
¿Es una buena administración de la tierra, de la casa grande, de nuestros territorios, de nuestras ciudades? Es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el consumismo. ¿Es el consumismo un problema económico? Que obviamente, incluso hay posiciones de gobiernos en este momento, unos que dicen, hay que conseguir que la gente consuma más porque esto va a poner en marcha la economía. Y hay mucha gente cada vez más en el mundo con el tema de la sustentabilidad, el cambio climático y demás, que dicen, no, atención, hay que restringir el consumo, hay que consumir lo necesario, hay que volver casi a las reglas económicas del pasado. Algunos creen otra vez en el trueque. Entonces, hay dos motivos acá muy claros para poner en crisis. Yo ya abro el diálogo contigo en primer lugar, después con nuestra gente ahí visibles. ¿Hablamos de economía correctamente? ¿Practicamos la economía correctamente? ¿El debate de economías es un debate de economías o es un debate de consumismo y formas de incentivar el consumismo? Sí, además, acá interesante esto de la administración de la casa, la administración de qué, supongo que de los bienes, de las riquezas, de lo que tenemos, ¿verdad? Yo pienso en el planeta, por ejemplo, ¿no? En Claro, macro. La claro. economía del planeta. ¿Cómo estamos administrando esa casa? Lo que habíamos hablado en el anterior encuentro es que vamos directamente a un colapso. Claro, es que esa noción de economía, por ejemplo, dice que los recursos son infinitos, así lo planteaba desde Adam Smith, el fundador de la economía liberal y el robustecedor del capitalismo, que había nacido en realidad en Italia a la mediados del siglo XVI. Pero ellos dicen que los recursos son infinitos y si no los inventaremos. Pero cuando en ese invento, en lugar de ser una tecnología innovadora, económicamente válida para no dañar la tierra, es una economía de tala de bosques, por ejemplo, muchas de cuyos maderámenes tardarán siglos en prosperar. Es una economía de explotación de los mares con pescas intensivas y depredatorias, y por lo tanto nos quedamos una forma de alimento y contaminamos el mar. Entonces, los criterios de que podemos consumir ilimitadamente, porque eso nos lo permite la naturaleza, se han demostrado absolutamente falsos y más bien generadores de daños ambientales, sociales, económicos. En ambiental decimos sociales, económicos y naturales. Daños, algunos de ellos irreparables, como la desaparición de gran cantidad de especies, la mayoría de las especies. Por eso digo que tenemos que empezar por restaurar los conceptos profundos de esta palabra, sin estar en contra de lo otro, diciendo lo otro se llama otra cosa. Lo otro se llama explotación de recursos, lo otro se llama economía financiera, es decir, un sistema de créditos desde un papel, moneda que es ficticio, que ya no es el oro, sino que es un ficticio. El tema de que podemos empezar a producir papel moneda ilimitadamente. Nadie cuestiona que en este momento se está produciendo muchísimo papel moneda. Total, sí lo puedo hacer con papel. Pero no es cierto. Eso es una ficción que no tiene ningún apoyo en la realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Yo empiezo por ahí, para ir encontrando después respuestas. Es que desde este paradigma o desde el cambio de definición de economía, también cuando hablemos de crisis vamos a hablar de algo totalmente diferente. Sí, algo que vamos a Porque encontrar. lleva a acciones distintas, son dos paradigmas distintos. Claro, cuando hablábamos de vivienda social estábamos indicando otra cosa. ¿Cómo hay que hacer las ciudades? ¿Cómo hay que hacer los transportes? ¿Hay que hacer viviendas, fabricar viviendas o hay que fabricar ciudad? Y cuando hablamos del auto, lo mismo. Si las ciudades cambian y se pueden caminar porque son pequeñas, el automóvil pierde por lo menos el 50% de su sentido. Ya lo dijimos. Todo esto ya lo hemos dicho. Ahora ampliamos ese discurso a la vestimenta, a la alimentación y finalmente al consumismo. Porque si la teoría económica es que si yo doy más plata a la gente para que pueda comprar más, también las fábricas van a tener más producción y los obreros van a tener más trabajo, pierdo de vista
lo que sucede con lo que hoy se llama la economía de aglomeración. Las grandes ciudades, las grandes conurbaciones, gastan muchísimo dinero en el mantenimiento de condiciones mínimas de estabilidad. Si no, crece la falta de saneamiento, las enfermedades, las crisis sociales. Crece todo. Entonces la economía de la aglomeración empieza a ser un concepto muy viejo, que en realidad es del año 1900 o antes para los grandes economistas. Ciertamente muchas de estas cosas las previno en sus teorías económicas Marx. Hay una gran diferencia. Después de un siglo y medio, las hemos probado, hemos visto sus cualidades y sus defectos. Entonces ahora tenemos que obligarnos a reflexionar para evolucionar a un paradigma que sostenga esa evolución y que no genere graves, gravísimos e irreparables problemas. ¿Cuáles son los cambios que considerás o cuál sería el camino para poder hacer un giro que relacione esta inteligencia del bien común con una economía como se plantea, ¿no? Como la administración de la casa? ¿Por dónde empezar? Claro. El primero justamente es el tema del bien común. Porque si yo planteo el problema en términos de recursos, estoy sacando cosas y poniendo cosas, poniendo tecnología, energía muchas veces no renovable, la mayoría de la energía que se sigue utilizando es no renovable. Entonces, genero un bienestar a los automovilistas que van y cargan gasolina u otro tipo de producto, cada vez más caro y cada vez con menos disponibilidad, y por otro lado, lo que hago es extraerle esos recursos que son no renovables y por lo tanto lo vuelven más. Cierto, me contestarán, sí, pero mientras tanto la tecnología nos está llevando a los automóviles que puedan consumir aire, por ejemplo, ya hemos hablado de esto. Pero lo que no quita que los automóviles transitan por calles, transitan por autopistas, requieren insumos gigantescos para volver a conectarse, y todo por una artificialidad económica, que es vivir muchos agregados en un solo sitio. Megalópolis. Ahí tenés un primer caso elocuente del cual ya hemos hablado. Así que ahora en este sitio, en este día, creo que estamos yendo cada vez más a las causas. Las causas, los efectos que provocan los automóviles, los efectos que provocan los barrios sin infraestructura, los barrios de excluidos, son en realidad productos de causas económicas equivocadas. Por eso, ¿cómo cambiar esas causas? O sea, bueno, ¿qué se puede proponer? ¿Qué se puede proponer? Hay muchas experiencias ya en el mundo, hay países enteros que ya han cambiado en este sentido. Obviamente, uno de los énfasis mayores tiene que estar siempre en la educación, desde los niños a los grandes sabios de la universidad, porque los grandes sabios también han desarrollado la bomba atómica y los niños pueden cometer graves errores aún sin saberlo. La educación es una estrategia económica del bien común. La educación concebida como una estrategia, no como un costo, sino como una ganancia. Estrategia económica. Entonces, primera consecuencia, así de fácil. Señores, la educación en primer lugar, como han hecho todos los países inteligentes. ¿Pero con qué contenido sería? Porque totalmente la educación ha sido un buen sustento para la reproducción de estas causas mismas que hoy nos generan la crisis mundial que tenemos. Bueno, vamos a la economía. Hoy ya claro. Está muy maduro, y hay muchos que hablan de esto, de la economía circular. ¿Qué significa? Que si yo saco algo, tengo que reponerlo. Y esto es bastante sencillo. Miren, un caso extraordinariamente interesante son las normativas ambientales del Uruguay, de la República del Uruguay, no solo de Punta del Este, hasta en un pueblo pequeño, que si saco un árbol tengo que poner otro. Por ejemplo, así de sencillo. Entonces, acá hay un desastres con las podas que terminan arruinando los árboles y con seguridad su capacidad de oxígeno y su capacidad de sombra y de paisaje. Acá hay criterios que dicen, bueno, es preferible que tengan un techo, aunque no tengan todavía saneamiento. Y sabemos que las conclusiones de eso son terribles, hemos hablado ya. Entonces, no, la visión de economía circular, en términos de que lo que sale tiene que volver a entrar.
Y yo les he comentado, creo que ya les he comentado, que por ejemplo en los países nórdicos se consideran a los más ancianos los mejores maestros de los niños. No se jubila, sino que se lo vuelve a llamar para que haga de maestro en la escuela. Este es un criterio de economía circular, aplicada al ser humano. Con lo cual se pone en discusión tremendamente algunas cosas que tenemos por sagradas. Por ejemplo, está bien que una señora no hagan trabajos pesados e insalubres mucho antes de morirse. Podemos decir a los 60, y ojalá fuera a los 50. Pero no para no hacer nada y condenarse a un ostracismo propio, personal, sino al contrario, llamarlo para que nos enseñe a todos. Como capitalizar la sabiduría. Hoy sos activo, si en tanto producís y generás un beneficio para el sistema como está planteado, o pasivo, como vos decís, bueno, listo, anda a tu casa. Y no Entonces, explotar esa sabiduría que claro, esto sí propondría. Exacto. Entonces, desde ahí empieza todo. ¿Quiénes son y cómo se hacen las cosas? La discusión no es solo el qué, no es tanto tener un auto o no tener un auto, como algunos extremistas piensan. Entonces, no se compran un auto y no tienen el placer de pasear un fin de semana por algunos campos, por ejemplo, o de llevar a su nieto a la escuela o tantas otras cosas necesarias. Así que no es problema, el tema no es no comprar un auto, el tema no es no tener una casa social, una vivienda de programas sociales. El problema pasa a estar en cómo hago las cosas. Esta es la enorme diferencia del nuevo paradigma. Porque no es racionalista positivista, no es la extrema posición racional, sino que se mezcla con los sentimientos, con los deseos, con la cultura. Por ejemplo, acá en la zona donde yo vivo, en Babio, Partido de Madalena, ha aumentado muchísimo el turismo deporte de salir en bicicleta de La Plata, hacer 50 kilómetros de ida, 50 kilómetros de vuelta, y uno ve gente grande, casi más chicas, señoras, el género, que masculino. Esto es espléndido, es turismo, es deporte, es comunidad, porque salen en grupos. Entonces, claro, si yo en cambio niego el uso de la bicicleta porque hago rutas muy rápidas o porque no se respetan las reglas y me permito andar a velocidades superiores, esto es la mala inteligencia, la inteligencia individual. Así que el tema de las economías circulares es una de las técnicas que se está desarrollando profundamente con gran sentido de cambio de paradigma. Pero ahí también intervienen otras cuestiones maravillosas, como la propia enseñanza en general del bien común y como el propio aprendizaje de los desarrollos endógenos. En una pequeña ciudad, ya lo hemos dicho, ¿no? Puedo prescindir del automóvil, puedo tener que la bicicleta funciona perfecto, consumo menos gasolinas, no agoto los recursos del planeta, no genero contaminación. Miren cuántas cosas, por una causa equivocada. La consideración que la distancia es un bien. Los antiguos basaban, desde Grecia en adelante, que yo conozca, no sé tanto en otras épocas aún pretéritas, pero desde Grecia lo tenemos muy conocido y muy estudiado. Eran pequeñas ciudades casi a distancia visible. Las colonias cordobesas y santafesinas hechas por el proceso de colonización agraria del siglo, que empezó a mediados del siglo XIX, un precepto de planificación era que desde el campanario se viera la otra ciudad. Y no tenía por qué ser un campanario tampoco católico, cristiano, no, podía ser un campanario de una mezquita otomana, podía ser el campanario de una fábrica, pero la idea misma del campanario es decir, me quiero comunicar con los otros y quiero ver lo cerca que está la ciudad. Bueno, hoy el precepto de la visión, con el Zoom que tenemos, con la informática que tenemos, pierde importancia para ciertas cosas, pero en cambio, por esa virtud del Zoom, decir que todos necesitamos vivir lejos de la ciudad y por lo tanto recorrer todos los días 100 kilómetros, en el fondo no esconde ya, pone en evidencia
una barbarie, la barbarie de separarnos en lugar de unirnos. Bien, ¿y cómo lograr esto que planteás, de decir, bueno, unirnos, pero no bajo este concepto de aglomeración depredadora, de lo que vos planteás como que termina siendo la causa de esta crisis económica entendida como administración de la casa? Claro, hay muchas cosas que podemos decir en este momento y me va a encantar hablar con los que nos están acompañando en este momento. Muchas, pero una de ellas es la economía circular, que empieza desde los residuos domiciliarios, que empieza, diría Marcelo, mi buen amigo de Mar del Plata, en el consumo mismo de agua. Nosotros hicimos un gran proyecto para Lima, Perú, donde con reciclaje de aguas servidas disminuíamos en 35% el consumo de agua potable donde hay escasez. Tal cual. Eso es economía circular, por ejemplo. Y ya ahora uno puede comprar elementos sanitarios, donde uso el agua servida del inodoro para regar la huerta. Y así en adelante. Bueno, por supuesto, esto tiene muchísimo que ver con cualquier otro servicio. La arquitectura mal entendida. La arquitectura anterior, la de nuestros colonos, de nuestros ancestros, y la de nuestros paisanos del siglo XIX, inicio del XX, era una arquitectura de chapas metálicas, de columnitas metálicas, de ladrillo revocado o a la vista, una arquitectura de fácil mantenimiento, de profunda identidad. Ahí hay la casa de un amigo, construye igual que yo el amigo. No se empeña en ser distinto que yo. Y entonces llaman a arquitectos que hacen casas de lujo, aunque no la puedo pagar. Llaman a arquitectos que hacen casas muy distintas para que se vea lo mío y no lo del conjunto. Ahí, en este tema de la estética urbana, por ejemplo, es desastrosa la cultura que hemos siempre. Antes, ¿qué querían todos? Parecerse. Hasta el Renacimiento, pleno Renacimiento. Parecerse. Ahora, ¿qué queremos todos? Distinguirnos. Antes la diferencia por ahí era un escudo heráldico, ¿no? En la fachada de la casa, en la puerta, en el portón, que distinguía nuestra identidad familiar. Ahora no es eso, es el auto más lujoso, es la cocina más lujosa. Entonces, esto que estamos hablando es ir a la causa de las causas. Cada vez más creo que el principal problema del cambio climático y de los desastres de nuestra actual dirección paradigmática es mucho más la economía que no la ecología. La ecología nos ayuda a entender todo esto, porque nos dice las cadenas tróficas alimentarias están todas encadenadas y arman sistemas, ecosistemas. Está todo encadenado, la hormiguita, la hoja, el sol, el agua y mi trabajo de cuidado. Si yo separo estas cosas, yo paso a ser un leñador que hace caer el árbol, elimino las hormigas que no se comen ya las hojas, y, en fin, es muy simple, todo encadenado. Y la principal encadenamiento no de cadenas, sino de cosas tramadas, cosas articuladas, es precisamente el mal paradigma económico de la acumulación y el consumo. Sí, sobre esto vos habías mencionado, ¿no? En tanto tengo soy, habíamos hablado. Claro. Y que de alguna manera también se ha instalado esta cultura del consumismo donde la necesidad del ser humano de acceder a aquel objeto que se supone es el que deseo para alcanzar la completud, ¿no? Cuanto más tengo, ¿no? Se encargan de mostrarnos esos objetos y el ser humano lo compra desde el consumismo, que se supone que aunque no lo necesito, lo quiero tener. Claro, ¿Sí? claro. Con un auto me puedo trasladar, pero ¿por qué quiero el último modelo? Claro. Con un Exacto. teléfono me puedo comunicar, pero ¿por qué Claro. quiero el último modelo? Claro. Yo les decía, recuerden que en Los Ángeles, que es la capital del consumo, la ciudad del bienestar en los Estados Unidos, la California soñada,
más que San Francisco, que es más tranquilo, es más, más cultural. Los Ángeles es la capital del consumismo. Sin embargo, las autoridades consiguieron reducir en un 25% el movimiento de automóviles en la ciudad. Bueno, ¿para qué hablarles de cuando comenzó la pandemia, que todos más o menos sorprendidos y aterrados, las ciudades aparecían vacías, ¿no? Buenos Aires aparecía vacía. Y muchos nos hablábamos de balcón a balcón, de departamento a departamento, con quienes no nos habíamos chocado nunca en la calle. Así cambió las pautas de consumo. Bueno, y ahí llegó a lo que llegamos a llegar en todos estos encuentros, probablemente. Al final, vamos a poder hablar, y ahora, con la nueva normalidad, ¿qué pasará? ¿Habremos aprendido o volveremos exactamente a donde estábamos antes? Y ahí aparece el diálogo feroz, porque es feroz, entre el crecimiento de la economía del consumo, el crecimiento de la economía del consumo, y el crecimiento de las pandemias. Porque una enorme pandemia, por ejemplo, es el tránsito enloquecido en las grandes ciudades. Y de esa no le pusimos tantos reparos ni tantas protecciones. Y hay procesos en este sentido que asustan si uno los piensa bien y se sabe la base. Yo decía recién, como base de una nueva economía. Economía circular, todo tiene que retroalimentarse y reciclarse. La ropa, por Dios. Qué orgullo tener un buen, sobre todo que uno se hizo hacer hace 10 años. Y qué estúpido cuando uno viene con uno nuevo de mucho peor calidad en general, y después no se lo pone nunca, porque en realidad no es más que el que ya tenías. Y los roperos más grandes, y más trabajo de tintorería y de movimiento en la ciudad. Todo se encadena desde la estupidez. Bueno, interesante va a ser el desafío de cómo migrar de una posición consumista, que detrás de eso hay una economía que lleva a una determinada crisis, a poder mirarlo desde otro lugar, que piense el bien común, que piense en una economía circular, cómo llevarlo a la práctica. Esto es el gran desafío. ¿Qué Sí, implicaría? claro. ¿Cuál es el impacto? Bueno, implica? vamos a empezar de ahí entonces. Primer desafío, empezar a producir desarrollo endógeno, es decir, las lechugas son de La Plata, o son de Venado Tuerto, o son hasta de la Patagonia, donde el Valle del Chubut, desarrollado por los galeses inmigrantes, producían todo tipo de productos de consumo. Ahora las lechugas de la Patagonia hay que traerlas desde la pampa húmeda. Empezando desde allí. Empezando de los materiales utilizados en la construcción, de un rancho, que se trataba siempre de construir con lo que había al lado. Si no cambiamos esto, la intermediación y la logística, palabras impresionantes, pero que quiere decir simplemente un intermediario que nos lleva y nos trae las cosas. Esto aumenta costos promedio del 40 al 50% en los productos de la vida diaria. Entonces, todavía hoy, en países como Italia, como España, conozco más el caso de Italia, todavía hoy, si no hay nueces en la región, quizá no desarrollaron una culinaria de nueces. Pero si en cambio hay muy buen vino, desarrollaron una culinaria de vino, en los postres, en lo que sea. Todavía hoy Italia se caracteriza por 1000 culturas en 1000 lugares próximos. Nosotros en América Latina compramos la intermediación para poder vivir más lejos, que es el único lugar que la economía nos deja vivir. Una tragedia. Sí, ahí quiere hacer una pregunta, me parece una... Bueno, si querés, Rubén, si ya hay intención de intercambio, propongo cerrar el tema de hoy y ya empezar. ¿Hay algo más que quieras decir antes de empezar con el intercambio con quienes están? Yo le ofrecería a Anis Romero una pregunta, pero prefiero que terminemos nuestro diálogo, querida. Correcto, estoy de acuerdo. Sí, hasta las 6:45 más o menos, y ahí desarrollamos una media hora de foro. ¿Les parece bien?
porque no está terminado de presentar el argumento. Podemos empezar a las preguntas antes, pero me gustaría saber qué te gustaría agregar de esto, porque me parece que la temática ya quedó planteada y da mucho para hablar. Bueno, planteada más o menos, sí, porque es un tema gigantesco, ¿no? Claro. Yo les pido que reflexionen sobre las economías que se están aplicando en este momento, tanto en unos modelos como en los otros, tanto de lo más a la izquierda como lo más a la derecha. Y van a ver que esta problemática que yo trato aquí de presentar es incorrectamente resuelta en todos los casos. El caso de la escasez porque no se permite desarrollar productos. El caso de la sobreabundancia que nos vende la televisión, en particular, y todos los medios de comunicación, que después de escuchar una enorme crítica política, la primera propaganda que aparece es que compres un nuevo televisor, compres un nuevo automóvil, en medio de la crisis más profunda. En medio de esta crisis, poner propaganda de automóviles, que en general son propagandas de automóviles caros, es casi pornográfico. En lugar de decir, compre las nuevas semillas orgánicas y produzca usted sus verduritas. Esta fábrica está produciendo productos orgánicos o productos de necesidad básica para que le duren toda la vida. No, se practican casi pornográficamente los preceptos del consumismo extremo. Y nosotros volvemos luego al programa de televisión, a veces hasta con una sonrisa irónica, mirá lo que está diciendo este hombre, mientras que lo que estamos publicitando, la tan mentada importancia de la comunicación, de la cual quisiera hablar un próximo encuentro, nos está diciendo exactamente lo contrario. Y estamos diciendo la importancia de la educación, pero la televisión es el medio de educación hoy más difundido y más barato. Pero nos vende lo que no necesitamos. Bueno, querida, sí, podríamos empezar el diálogo, es por ahí, pero quería reforzar la idea de que este cambio económico es el único que puede producir también los cambios ecológicos prácticos. El reclame de que las ciudades se hacen sin espacios públicos es un mal ejercicio de la economía, absolutamente mal, porque después resulta que no hay dinero fiscal para hacer esas plazas. Y admitimos sí el abigarramiento inusitado en nuestras ciudades. Siempre podés empezar por un razonamiento ecológico para descubrir la otra verdad económica, o podés empezar por un razonamiento económico para entender mejor los ecosistemas naturales. Perdón. Bueno, ¿querés que empecemos el diálogo? Sí, ahí retomé porque había sido silenciada sin querer. Bueno, sí, me parece bárbaro. A mí realmente me resulta muy interesante porque es como plantear una revolución copernicana, ¿no? Es decir, bueno, a ver, redefinamos. Redefinamos porque estamos observando, interpretando la realidad bajo un paradigma impuesto economía, se asocia de alguna manera, pero impuesto, y no estamos pudiendo ver esto que me resulta pero muy interesante, de qué hablamos cuando hablamos de economía y de qué hablamos cuando hablamos de crisis económica. Una tiene una mirada de acumulación, de riqueza, de consumismo, y la otra es una mirada humana, muy humana. Así es, bueno, así es. Ahora sí, quien quiera hacer una consulta, creo que hay un tema más que abierto. Perdón, quería saber si me estaban escuchando. ¿Me escuchan ustedes? ¿Están escuchando? Sí, escucho muy bien. Bueno, primero, mucho gusto y me encantó la conferencia, Pesi. No soy un conocedor absoluto del tema de la economía, pero estas ideas me parecen muy buenas para tener en cuenta. Solamente yo me estoy conectando para escuchar más que nada, más que para poner alguna propuesta que por ahí, no sé, se me puede ocurrir, pero no por ser economista, ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, solamente eso quería saber
Como seguiríamos, sería buenísimo. Vamos a seguir participando y escuchando quién sabe hablar de las cosas, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. ¿De dónde sos? Bueno, yo nací en Buenos Aires, vivo en La Plata y Ajá, viví muchos años en Magdalena también. ajá, Mi muy bien. señora es nacida en Magdalena, conocemos Ajá, toda la zona de Babio, todas esas partes bueno, muy también. bien. Somos Así vecinos. que, y hemos participado muchas veces de las reuniones que han propuesto ustedes ahí en Claro, la calle, acá en La Plata, en la calle 53, ¿no es cierto? claro, claro. Bueno, muy bien. Sí, Y me bueno, parecía tu cara bien ¿ah? conocida. Sí, Quería aprovechar tu intervención para decir algo que me olvidé de contar, o que no había pensado contar. Un bien, ejemplo de economía sana. Yo viví un tiempo, nada menos que en Venecia. Tuve esa suerte como académico, recibí una beca del gobierno italiano, en fin, que es una de las cosas que habría que volver a incentivar enormemente, aún en una economía de crisis, más aún en una economía de crisis, para que los conocimientos nos ayuden a cambiar. Pero yo vivía en un segundo piso y me hice amigo de unos vecinos que estaban en el tercer piso, cortito el vago. Este amigo vivía de tocar la tromba en una de las orquestas de los barrios de Venecia. ¿Saben qué pasaba todos los días al mediodía entre esa familia y nosotros? Por la ventana, con una cadenita que ellos tenían instalada, nos intercambiábamos platos de comida. Ellos nos pasaban los platos de comida venecianos, muy humildes, de una civilización que había sido muy pobre. Pasta e fagioli, fideos en la pasta, digamos. Yo cuando podía le pasaba que probaran un poquito de asado que habíamos logrado comprar. Eso, mi gran maestro amigo, que lo mencionaré muchas veces, lo llamaba no comunismo, tampoco capitalismo, lo llamaba comunitarismo. ajá, Es decir, basado en la comunidad. Y la comunidad nos hace pensar en los barrios. Y los barrios nos hacen pensar en ciudades a escala humana. Todo está encadenado. Intercambiarse platos de comida. Y no cada uno pedir la comida por su cuenta para una entrega en delivery. El delivery es otro caso clásico. Hay una intermediación, estos chicos en general, que con motocicletas muy peligrosas nos llevan la comida. Ya nadie cocina, ya se va perdiendo la riqueza culinaria, la identidad gastronómica y se agregan costos a la producción. Ahí aparecen, ¿no es cierto? Me parece, Ángeles, ¿no? Dos ejemplos muy prácticos de la Ujú, otra economía. ujú. bueno, nosotros seguimos comiendo, preparándolo en casa por ahora. Claro, claro. Pero también este tema de la pandemia nos ha inducido a hacer pedidos que nos traen los proveedores de almacén, de la pescadería, en fin, algún de la farmacia. Así que bueno, ha cambiado un poco en eso. No son delivery tampoco, ¿no? Son realmente que prestan una ayuda para no tener que estar saliendo, ¿no? Tanto problema de contagio. A todo hay excepciones. A todo hay excepciones. Pero si nadie hace más nada propio, estaríamos en una sociedad profundamente alienada de identidad y de conocimientos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. No sé si van a seguir. A ver, Anis, ¿vos querías hacer alguna pregunta? No, no me dijo nada a mí, ¿no? En todo caso, alguna participación, vea. Para mi gusto, la ciencia económica y desde mi cursada en la facultad, en la Universidad de Oriente, yo vengo de Venezuela, del oriente del país. La facultad de economía para mí siempre fue como muy abstracta y poco práctica, porque se mide desde los Producto Interno Bruto y desde tantas abstracciones
que no miden la calidad de vida, que es lo que estamos ahorita precisamente tocando, que es, digamos, llegar a esto del bien común. Así es. Que no es un sueño en algún momento, mire, y yo lo veo por el nivel de calidad de vida. Ahorita yo tengo 43 años. Cuando era chica, veía que las familias se reunían, que había un intercambio más allá de lo profesional, que también lo hay dentro de la familia. Había un intercambio de saberes tan valiosos que te permitían defenderte y hacer cosas en la vida, desempeñarte. Y todo eso se ha ido perdiendo, precisamente por el colapso que ha generado lo que nos vendieron como, digamos, como el proyecto de economía global, porque Claro, todo se globalizó, no solamente se quedó en los países desarrollados, también a los que mal llaman subdesarrollados, nos vendieron el cuento. Y todo esto pasa incluso por la cotidianidad. Yo exacto. trabajo, por ejemplo, ahora en una firma contable y veo con preocupación, ¿no? Incluso desde este ejemplo pequeñito que voy a poner, ¿no? Los profesionales que se convierten como en caníbales Sí, y empiezan a guardarse el conocimiento porque no sí. tengo que competir con el otro para poder percibir más. Muy Entonces, bien, muy todo bien. esto se convierte en una cadena de lo que no debe ser, de lo que debemos desaprender, Muy porque bien, en este Anis. proceso, Muy ajá, bien. Muy en este bien, digo, muy proceso, bien. en este proceso hay cosas que hay que ver y la pandemia también ha evidenciado y se ha mostrado, ¿no? Para esto. Yo digo, bueno, lo analizo desde todos los ángulos, ¿no? Digo, esta pandemia de alguna forma nos hizo pararnos en casa y mirar el televisor desde fuera y ver cómo si se paraliza el hombre, cambia todo el paisaje, cambia todo lo que nos pintaron que es la supuesta mano Sí, invisible que sostiene tal todo. cual, tal cual. Muy Entonces, bien, gracias. todo un proceso que nosotros tenemos que repensar y repensar desde lo individual. Mi esposo me dijo un día estas palabras que se me quedaron acá, porque él me dice, Annie, a veces nosotros tratamos de cambiar cosas, pero nuestro radio de acción está a 1 kilómetro, perdón, a 1 metro a la redonda de nuestro ser. Entonces pienso que el proceso tiene que ser formativo y autoformativo y autocrítico Claro, en claro, este pensar del claro. bienestar común. Muy bien. Por eso hablamos de inteligencia. Esto lo hemos dialogado mucho con Ángeles hace ya varios meses. Porque el asunto del bien común, probablemente muy pocos se atrevan a decirte que no están de acuerdo. Y lo pregonan países neoliberales, países socialistas, países comunistas, bien, regímenes dictatoriales, regímenes duros, militares, autocráticos. Lo que no han visto tantos es el cambio de inteligencia. Ujú. La inteligencia ya no está en el fabricar cosas como el automóvil, el lavarropas, una joya, tantas cosas, una música incluso, no en fabricar cosas, sino en instalar procesos retroactivos, autocorregibles, comunitarios. El cambio es mucho más profundo. Bueno, pero a ver, hay lindos compañeros acá en este momento. Paco Cárdenas, ¿me escuchás? Claro, bueno, por supuesto, con todo gusto. Me gustaría escuchar algo de tus conocimientos, querido. Bueno, mira, compartir, me vienen muchas cosas a la cabeza con todas las reflexiones tuyas y María de los Ángeles también. eh, y una de estas cuestiones que tú apuntaste muy bien, consumismo, individualismo, hedonismo, todo este mar de pandemias que nos están arrollando a todos, pues lo que tenemos que poner, y tú lo dijiste,
los valores humanos por delante y, como lo dijo también Ami, tratar de vivirlos, de ponerlos en práctica, o sea, empezar por uno mismo. Y yo apuntaría, además de los que tú mencionaste, valorar la dignidad humana. Todo mundo, valemos más que todo el oro del mundo. Así, cada uno de nosotros. Entonces, si uno valoramos esa dignidad humana y ponemos como estamos hechos para la fraternidad, para amar, y pervertimos si en un momento dado nos apropiamos de las cosas, ¿no? Tenemos que vivir con sencillez, con esta emoción de hacer las cosas lo mejor posible en lo que está de nuestras manos, con esta frugalidad que bien apuntabas, ¿no? Y que lo has dicho muy bien en el velero, mejor navegar con sencillez, con frugalidad, y ponerlo en esta sentido muy bien autocrítico, pero ir caminando poco a poco y en la medida de lo posible, porque si cada uno de nosotros logramos ser un pillo menos en el mundo, pues yo creo que empezamos de granito en granito a hacerlo. Y yo creo que empezar por uno mismo. Ahí dejaría mi intervención. Muy bien, muy bien. Bueno, acabo de ver a una chica que quiero hacerle opinar, Mariela Delgado. Hola, ¿podés decir algo, Mariela? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Estoy más como oyente porque la verdad que no soy una profesional calificada para hablar en este tema, pero justamente me anoté para poder escuchar y aprender de lo que dicen ustedes. Y bueno, escucharte a vos, Rubén, que siempre es bueno escucharte porque sos un libro abierto. Pero, gracias, Mariela, pero les voy a decir a todos por qué les pedí la palabra que participaran estas dos personas. Francisco Cárdenas es un eminente profesor de México, de Colima, de la Universidad de Colima. Y sus palabras siempre van a fondo, los valores. La inteligencia del común empieza por la inteligencia de valores comunes. Y Mariela, en cambio, muy joven, es deportista de nivel internacional, Argentina. Entonces, esta confluencia de distintas edades, de distintas profesiones, siempre me honro en decir que haciendo un seminario muy importante en Cuba, el que se manifestó más inteligente de todos fue un deportista, un profesor de gimnasia. Mientras que hubo sabios sociólogos, economistas, que no sabíamos muy bien de qué estaban pensando. Así que también aliento a que opinen todos, por favor. El sabio Rodolfo Valentini, Hugo, en fin, algunos los conozco y otros menos. a mí me gustaría unir dos conceptos que plantearon Anis y Francisco, que es calidad de vida y sencillez. Y bueno, se le atribuye a Gandhi esta frase de sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿sí? Esto de empezar por uno mismo y de comenzar por ese pequeño granito de arena. Y me pareció muy bueno el pensar la vida desde la calidad de vida y desde la sencillez, desde la vuelta a la raíz, como lo hemos hablado. La pandemia mostró muchas cosas. Los paisajes sin los seres humanos, yo he notado la concepción de tiempo. El tiempo es vida. Las personas empezaron a tomar conciencia del tiempo también. Entonces, creo que esta gran crisis, como muy bien los orientales lo plantean como oportunidad, tiene que empezar a hacer algo para que repensemos cómo administramos los bienes de nuestra casa, de nuestro hogar. ¿Sí? Pero bueno, quería tomar estas dos palabras que me parecieron fantásticas, que es calidad de vida y sencillez. Muy bien, muy bien. Fíjense cómo lo que estamos hablando
puede empezar desde altos conceptos de política internacional y terminar en calidad de vida y sencillez. Porque la inteligencia de la que hablamos, lo dijimos en el primer encuentro, por definición es saber hacer, no solo saber comprender, no solo saber decir, saber desarrollar paradigmáticamente, no, es también y fundamentalmente saber hacer. Por eso pasar del qué, en el cual podemos estar de acuerdo muchísimos miles de millones de la humanidad, a saber hacer, del cual es muy diferente. Cómo manejan, por ejemplo, las terrazas de cultivo en el mundo. Hoy veía un caso en Filipinas maravilloso. A cómo manejaron las terrazas de cultivo los pre-incas y los incas en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. A cómo podemos hacer una magnífica comida mezclando los restos de la huerta, como la paella valenciana. Se hace con los restos de la huerta. Mientras que para el argentino medio, yo diría hasta hace algunos años, si no había un bife de chorizo y una ensalada pura, no era buena comida. O cómo desde nuestros desechos orgánicos de nuestra vivienda podemos hacer compost Claro. Y transformarlo en tierra fértil. Exacto. ¿Sí? Tal cual. O sea, hay tantas cosas para plantear en la vida práctica, y esto que vos decías de saber hacer, que no solamente es qué, sino cómo. Claro, fundamental. Rodolfo, ¿qué decís con tu sabiduría? Sí, Rubén, ¿cómo estás? ¿Bien, Caro? Bien, querido, bien. ¿Qué tal? Muy contento de estar acá, ¿eh? Bueno. Con los compañeros y hermanos latinoamericanos. Bueno, algunos pequeños comentarios quería hacer para no irme sin participar algo de lo dicho. Muy interesante, Rubén, todos los temas van saliendo con una profundidad, nos llevan a reflexionar. Lo primero que se me ocurre es que me llamó mucho la atención la intervención que hizo nuestra hermana latinoamericana venezolana Anís Romero, y ella señaló una percepción que ella tiene de la economía, de las carreras, sobre todo. Yo la vez pasada hice una citación de esto, y ella muy bien tiene la percepción de que esos ámbitos tienen la característica de ser una acumulación de abstracciones. Y es cierto, la economía, por la confusión que se tiene con la crematística, que es otra cosa distinta, esas carreras y esas instituciones están dedicadas al manejo del dinero, pero no a la economía, como nosotros la concebimos, como la administración de la casa como el universo, el mundo donde estamos viviendo, o la nuestra casa. Va de ahí hasta el manejo de una nación o de un pueblo. Y la atracción que Dani percibe muy certeramente, precisamente proviene de que esa abstracción deja de lado en la ciencia económica todos los aspectos que hacen a la administración de la casa, como la salud, la alimentación, el cuidado del ambiente, el contexto, todo se deja, solamente se abstrae el manejo del dinero, y ahí viene la percepción que Anís tiene de la acumulación de abstracciones en las carreras de economía. Solamente el manejo del dinero. Esto ha reducido todo, ha dejado de lado problemas que después aparecen como los graves problemas, porque después no saben qué hacer. Llaman a un economista para decir, mira, acá tenemos problemas de salud, tenemos problemas de ambiente, tenemos problemas de manejo de las situaciones de las ciudades, no saben para qué la va a agarrar, porque solamente manejan una abstracción, una pequeña abstracción. Y por otro lado, le escuché a Ángeles también, lanzó el tema del tiempo. Esto es un tema realmente muy profundo. Tenemos grandes filósofos del siglo pasado hablando del ser y el tiempo, ¿no? Ya Heidegger lo había dicho, el ser y el tiempo. Yo estoy trabajando mucho este tema para grupos que estamos trabajando en filosofía, y algo veo en este mundo en que vivimos la gravísima confusión en el manejo del tiempo. Este es el grave problema. El tiempo es una construcción de las más antiguas que hay. En los orígenes el ser humano tuvo que construir
el tiempo. El tiempo es una construcción. Pues el primer, diríamos, el primer ser humano que apareció con su capacidad enorme de su cerebro de poder entender la realidad, tenía el gravísimo problema de que todo lo que tenía delante se le escapaba de las manos. Y todo eso se transformaba en algo que después no lo podía recuperar. Y si lo quería recuperar, tenía que esperar presente, pasado y futuro. Este es el problema del tiempo. Y en este momento nuestra sociedad tiene gravísimas contradicciones con el manejo del presente, un presente dificultoso, doloroso, de una confusión muy grande. Las percepciones son de una velocidad terrible. Vivimos con medios de comunicación que centésimas de segundo nos pasan imágenes, y tener que tirar todo hacia atrás, hacia un depósito, un stock de recuerdos que es el pasado, que ya no queremos manejar, porque nos horroriza el pasado, y no queremos ver a ver qué pasó para poder arreglarlo, y pensar en el futuro. Discépolo, nuestro gran poeta en la Argentina, habló del terror al futuro. Entonces, esos tres momentos del tiempo están gravemente en este momento en una contradicción terrible. No sabemos qué hacer con el presente, tenemos un stock de pasado que nos abruma, que no nos podemos hacer cargo de ese pasado, y un futuro que, bueno, esto Rubén ya sabe muy bien, con toda la metodología excepcional que tiene el Flacán sobre la metodología del proyecto, y ahí está el manejo del futuro, precisamente. Y tomando como último término lo que Rubén acaba de volver a sacar, el tema del bien común. El tema del bien común, en primer lugar, yo diría que no hay una percepción del bien común, porque en nuestra sociedad se confunde bien común con amontonamiento de bienestar individual. Si cada uno tiene un bienestar, lo amontonamos y creemos que ese es el bien común. No es común ni es bien. No sé si está claro el asunto. Esto hay que pasar a una concepción donde el bien, si decimos que es bien común, es el que se participa, donde esto es un concepto más amplio, donde no son una acumulación de bienes personales, sino que entre todos se construye ese bien común. Y luego, en cierta medida, el tema de la identidad, porque el tema del manejo del tiempo está, no tenemos claro bien qué hemos sido en la vida, y para muchos, qué somos ahora. Si le preguntamos a uno qué es ahora, no lo saben contestar muchos, y qué queremos ser en el futuro, mucho menos, porque no hay proyecto. Y esto es grave. Entonces habría que volver, Rubén lo acaba de plantear excepcionalmente, el tema de la educación, volver a trabajar para poder hacer una conjunción más integral del pasado, del presente y del futuro. Juntar los yo sidos y sido, el sido es el participio del verbo ser, los yo sidos, el yo presente y el yo que quiero ser. Esto es el tema de la educación. Me parece que es fundamental. Excelente, excelente. Voy a hacer algún comentario brevísimo para que sigan interviniendo más gente. Primero hay que recordar aquí a Heidegger a través de Habermas, cuando dice que para ser hay que habitar. Exactamente. Para habitar hay que construir. Es decir, no podemos ser espectadores. El individuo es espectador. Espectador en un concierto, pueden ser cosas muy cultas, pero no deja de ser espectador. Espectador ante un acontecimiento político monumental o una... No, según estos grandes pensadores, filósofos, para que nuestro ser esté constituido como parte de esta humanidad, tenemos que habitar, es decir, reconocernos platenses, como hizo Carranza en su comentario hace un rato, como hace Anis cuando se refiere a su Venezuela. Tenemos que habitar, pero para que seamos verdaderamente habitantes tenemos que formar parte de la construcción de ese lugar, de esa sociedad, de ese hábitat. Y esto último, la sociedad del consumismo no lo alienta. Porque si yo construyo, como hacía mi padre, se construía su radio, su aparato de radio, se construía
o Sí. arreglaba su televisor para que durara más tiempo. Él construía en cada cosa que hacía, y con él toda su generación. Ni hablar de los abuelos, ni hablar de los bisabuelos y de los anteriores ancestros. Las culturas ancestrales que tanto queremos y ponderamos, por ejemplo, en América Latina, tienen una concepción totalmente distinta del tiempo. El tiempo es cíclico, el tiempo es helicoidal, como el símbolo que hemos tomado para nuestro Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Entonces, el tiempo, voy a poner un ejemplo práctico que le gustan a Ángeles, muy práctico. Si yo tengo que hacerle una casa a alguno de ustedes como arquitecto, es probable que escuche de algún ciudadano, de alguna ciudadana, quiero una casa personalizada, que se parezca a mí, que me refrote mi identidad. Quizás si vengo de España, que tenga elementos españoles, quizás si vengo de África, que tenga elementos africanos. Pensamiento terriblemente egoísta, porque eso tiene que hacer las cuentas con el futuro, con el tiempo. Yo tuve algunos clientes excepcionales que tuvieron que vender su casa porque yo no la había hecho pensando en ellos, y por lo tanto ellos no se la podían dejar a sus hijos. La vivienda, el hábitat, siempre fue hereditario no en el sentido de propiedad, en el sentido de cultura. Duraban milenios en algunos casos. Y ahora queremos que se parezcan a nosotros mismos. Entonces el de al lado puede hacer una casa morisca, árabe. La mía es consumista yanqui, parece California. La de al lado es, ¿qué diferencia? Pero diferencia que voy a citar a Mar del Plata, creo que lo hice también la otra vez. Porque nosotros los argentinos supimos no ser así. Y en Mar del Plata, el chalet se creó, se desarrolló con identidad propia, pequeños, medianos y grandes. Y pasan las décadas y Mar del Plata sigue teniendo su estética armónica y común. Entonces lo podemos hacer nosotros. Tenemos que aprender otras cosas de esa inteligencia para la búsqueda de la, dice mi maestro Sergio Loz, miren qué concepto, Rodolfo, a ti, a todos los, la convergencia, no la divergencia. Es para tratarlo muy filosóficamente, ¿no? Sí, un temazo. Importante tema, Rubén. Gustavo Candia, yo te conozco muy bien a vos. ¿De dónde era, Candia? ¿De dónde eras? Somos de Paraguay todavía. Claro, Gustavo, querido amigo. Rubén, claro. No solamente fui tu discípulo en Flacán allá por el 2001 más o menos, Qué sino bueno. que además trabajaste muy fuerte en Asunción, en varios proyectos. Te cuento que algunos de los proyectos aquí en Asunción ya están habitándose. Qué bueno. Haciendo qué bueno, caso a lo que vos nos venís diciendo. Antes que nada, le pido disculpas a todos los colegas y a vos en particular, profesor, maestro, porque me confundí la hora. Ocurre que pensé que teníamos horas iguales y entonces entro una hora tarde, una descortesía total a un maestro como vos y a los colegas que están aquí presentes. Así que mil disculpas por ese imperdonable error mío. Me perdí probablemente cosas muy buenas, pero si están grabando, me voy a aprovechar de esa tecnología. Estamos grabando. Rubén, un abrazo. Gusto. Igualmente, Gustavo, personaje importante en Paraguay, importante. Bien guaraní Gustavo. ¿Viste cuando habla? Bien guaraní. Ahí se puede Un gran saludo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Vale la pena este ciclo? Con franqueza, ¿qué tendríamos que mejorar? ¿No es cierto, Ángeles? Yo te voy a hacer una corrección que he construido con pacientes y que lo voy a compartir. No vale la pena, vale la alegría. Eso. Tenés razón, muy buena corrección. No la pena. Muy buena corrección, vale la alegría. Bueno, señores, en fin, estamos más o menos llegando a nuestro tiempo. Sí. Les invito especialmente a que nos sigan acompañando y que contagien. Si les parece que vale la pena, sería lindo tener aún más gente. No es un problema de cantidad
no es un problema de cantidad, no es un consumismo de clientes, sino de calidad, para agregarle diversidad, algún otro país, ya hemos tenido de varios, otras edades, otras profesiones. Cuanto más diverso sea esto, también voy a plantear un poco egoístamente, para mi propia inteligencia, el bien común, aprenderé yo también más. Juan Carlos, ¿querés decir algo, Juan Carlos? ¿O vos, Mariela? Sí, no, por ahí simplemente, por ahí yo soy alguien completamente distinto a lo que es lo laboral o lo profesional por mi dedicación deportiva, entonces por ahí yo estoy muy alejada de lo que es el sistema económico, por decirlo de una manera, porque, bueno, yo vivo de becas del Estado, entonces otra parte que por ahí no estoy dentro del circuito